Ya hemos visto anteriormente cómo enviar mensajes masivos desde WhatsApp. Vimos inicialmente cómo mandarlos, simplemente. Luego me preguntaron, oye Sergio, ¿cómo puedo mandar texto e imágenes? Hicimos otro video. Luego me preguntaron, oye Sergio, ¿cómo puedo mandar mensajes a números que no están en mi lista de contactos? Y la pregunta fue, porque en videos pasados, para tú mandar mensajes masivos, el número debería estar guardado en tu lista de contactos. En este video lo que vas a aprender es cómo enviar mensajes masivos, enviando texto, enviando imágenes, a cualquier teléfono, incluso aunque no se encuentre en tu lista de contactos. Si te gusta Excel y buscas aprender cada día cosas nuevas para ser mejor, déjame tu like y suscríbete. Veamos si aprendamos cómo enviar mensajes masivos desde WhatsApp, incluyendo texto e imágenes. Y en este video vamos a ver también cómo enviar mensajes masivos a todos los números, aunque no estén en tu lista de contactos. Esta modificación me la envió Mauricio Cano de Colombia, al cual agradezco que me haya enviado el código. Veamos cómo hacerlo. Me voy aquí a la hoja envío y tenemos el teléfono, tenemos nombre, tenemos saldo, fecha, estatus, días vencidos, texto e imagen y estatus 2. Voy a borrar estatus 2. Lo que yo quiero es enviar mensajes masivos a estos teléfonos en donde envíe este texto. Ese texto concatena el nombre, concatena días vencidos, concatena el saldo y además del texto también queremos enviar una imagen. Y vamos a mandar mensajes masivos únicamente a los que digan vencido, que va a ser con base en la fecha. Y como te comenté al inicio, en el video anterior enviábamos texto, que era este, y también imágenes, pero solamente a los teléfonos que estaban en nuestra lista de contactos. Entonces hubo comentarios en ese video en donde me decían, oye Sergio, ¿cómo puedo mandar mensajes a números que no estén en mi lista? Entonces Mauricio me envió esta modificación. Y para que esta macro funcione, es importante que entres a la Microsoft Store y descargues WhatsApp de escritorio. Aquí en la parte superior buscamos la aplicación de WhatsApp. Si no la tuvieras instalada en tu computadora, aparecería aquí un botón que diga instalar. Como yo ya la tengo instalada, me aparece abrir. Cierro entonces esta ventana. Me voy a la ficha programador, Visual Basic. Quiero ver la macro anterior y la macro modificada. Acá en la parte izquierda, en módulo 1, tengo la macro anterior, en donde simplemente recorría esta tabla, tomaba el teléfono, el texto, la imagen, abría la aplicación de WhatsApp y aquí con el método sendKeys enviaba ya sea teclas o combinaciones de teclas. Por ejemplo, aquí enviaba control F, tabulador, enter, y con esto enviaba el teléfono y la imagen. Pero como te digo, solamente si el teléfono estaba registrado. Si no estaba registrado en mi lista de contactos, no se enviaba. Y acá en la parte izquierda se encuentra la macro nueva, en donde prácticamente seguimos recorriendo todo. Este código es el mismo, hasta aquí. Tomamos el teléfono, el texto, la imagen, abrimos la aplicación de WhatsApp, pero ahora enviamos otras combinaciones de teclas. ¿Y eso por qué? Porque ahora vamos a mandar hacia cualquier teléfono. No importa si se encuentra en la lista de contactos o no. Vamos a escribir el número. Aquí, por ejemplo, enviamos control F, control N, tabulador, tabulador, enter. Aquí con backspace, que sería la tecla de retroceso para borrar números. Mandamos aquí el teléfono, tabulador. Una modificación muy interesante que envió Mauricio, en donde seguramente tuvo que probar cada una de las teclas para interactuar con la ventana de WhatsApp y que la macro funcione enviando mensajes a cualquier teléfono. Entendamos estas combinaciones como mando un tabulador, luego doy enter, tabulador, control tal, luego pego. Todo eso simulándolo con macros. Y al final se etiqueta esa fila aquí cuando ya mandamos el mensaje. Ahora, ¿qué te parece si hacemos la prueba? Vamos a dar clic aquí en el botón enviar WhatsApp, pero antes
Lo que haremos aquí es tomar el teléfono, tomar el texto, tomar la imagen, insertar la imagen, copiarla, abrimos la aplicación de WhatsApp y luego enviamos combinaciones de teclas, en donde mandamos el teléfono, mandamos el número, buscamos el siguiente teléfono y así hasta llegar al último. Pero ojo, únicamente los que digan vencido. Vamos a ver. Enviar WhatsApp. Doy clic. Se abre la aplicación de WhatsApp y vamos a ver. Ahí abre esa ventana, número de teléfono. Ahí ponemos el teléfono, fíjate bien. Elimina números, pega el teléfono y luego vamos a ver que va a mandarle el texto. Ahí está navegando en la ventana con la tecla tabulador. Pega ahí el texto, lo manda, luego pega la imagen y también la manda. Ahora vamos a buscar el siguiente teléfono. Ahí abre esa ventana, baja al número, pega también el teléfono. Con esto fíjate bien que da igual si el teléfono está guardado en la lista de contactos o no, porque está buscando por el número, no está buscando en los contactos. Ahí mando el siguiente texto, ahí mando la siguiente imagen. Hice pruebas solamente con mi teléfono, pero tú puedes hacer pruebas con cualquier teléfono. Enviamos ahí el número, se pone el siguiente número, chatear, luego interactuamos con la ventana, pegamos ahí el texto, fíjate bien, luego seguramente vamos a mandar la imagen, ahí está, y listo. Enviamos 3 textos, 3 imágenes a estos teléfonos. Que ojo, da igual si el teléfono está guardado en la lista o no. Ahora, la pregunta que me han hecho muchas veces. ¿Qué sucede si mando muchos mensajes? Obviamente, enviar mensajes masivos a cientos o miles de números puede considerarse spam. Entonces, yo no sugeriría que lo utilicemos para temas comerciales, porque hay el riesgo que si tú mandas muchos textos, sobre todo a teléfonos donde no haya autorización, puede ser que te banen tu cuenta. Pero es mi sugerencia, no voy a decidir en qué lo uses. ¿Qué sería lo ideal? Enviar pocos mensajes, recordatorios a tus clientes. Si envías muchos mensajes, que te digo de antemano no sé cuántos, pero si mandas muchos, sí hay riesgo de que te baneen tu teléfono. Solamente para que lo tengas en cuenta. Ahora, dime por favor qué te pareció esta macro, si ya la conocías, si estás aquí porque viste los videos anteriores, si es el primer video que ves sobre este tema, déjalo por favor en los comentarios. Y si hubiese alguna mejora o algo que se pueda adecuar a esta macro, igual por favor deja tu comentario. Y si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete, comenta y comparte. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.